Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Hernán Gómez, Gibran Ramírez, Gustavo Gordillo, ex líder estudiantil del 68, y el maestro Gerardo Estrada, activista del mismo movimiento, vamos a tener una mesa especial en torno a los 50 años de la masacre estudiantil de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y todo lo que implicó el movimiento de aquel año. Así es que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. En nombre de Leo Zuckerman, muy buenas noches. Hoy vamos a tener una mesa especial en torno a los 50 años de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y vamos a retomar, vamos a analizar y vamos a reflexionar en torno a lo que significa el movimiento estudiantil de 1968. Para analizar este tema indispensable, pues están con nosotros Hernán Gómez. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Primitivo. Gibran Ramírez, colaboradores. ¿Cómo estás, Gibran? Buenas noches. Muy buenas noches. También está Gustavo Gordillo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quien fue parte del movimiento. Y también está con nosotros Gerardo Estrada, activista del movimiento estudiantil de 1968 y autor del libro 1968, Estado y Universidad. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Por dónde empezar? ¿Por qué es importante el 68? Y permíteme preguntarle a los más jóvenes, ¿por qué es importante retomarlo hoy? Más allá de la efeméride, más allá de los 50 años, ¿qué significado debe tener? ¿Qué debemos de tomar en cuenta para hablar del tema de ese año tan importante en México y el mundo, pero especialmente por lo que representa para nuestro país? Yo sí creo que el 68 representa de forma muy importante el inicio de la lucha por la democracia en México. Creo que hay que salirnos de la idea del 68 solamente como creo que es más que un movimiento estudiantil y es mucho más que lo que sucedió el 2 de octubre hace 50 años. Yo creo que es un parteaguas importantísimo en la historia de México y que lo que vino después fue muy significativo. 7, 8 años después del movimiento vino una reforma política que creo que no hubiera tenido lugar en el 77, que no hubiera tenido lugar sin el movimiento. Aunque el movimiento no reivindicaba particularmente la democracia electoral, creo que fue su consecuencia lógica y de alguna manera, era un movimiento de la lucha por libertades civiles sobre todo, pero creo que tanto la reforma política como incluso el hecho de que ya en 1982 hubiera un candidato del Partido Comunista Mexicano a la presidencia, aunque no era la primera vez, ya había sido candidato Danzós Palomino, pero el hecho de que el PSUM se creara para la izquierda creo que fue importantísimo y luego todo lo que vino después, yo creo que todas las transformaciones que México vivió hacia la lucha por la democracia, me parece que no se explicarían jamás sin el movimiento del 68. ¿Es un parteaguas para la democracia mexicana, Gerardo? Sin duda alguna, ¿no? Yo he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo que efectivamente el movimiento 68 es más allá del 2 de octubre, más allá de esa enorme tragedia, porque antes que nada, desde mi punto de vista, fue el resultado de dos transformaciones culturales muy importantes. Primero, la liberación sexual, producto de la comercialización de la píldora anticonceptiva en esos años. Creo que eso sí fue una revolución en serio, cambió el mundo, la relación entre hombres y mujeres. Y luego esto dio lugar a un clima de libertades, a una demanda de libertad en muchos sentidos que se expresó en la cultura, que se expresó en la creatividad que hubo en esos años, en México en particular. Y todo eso lleva implícito lo que decía Hernán, ahí están implícitas derechos civiles, el ejercicio de la libertad y en consecuencia las formas de la democracia electoral. No hay que olvidar que por alguna razón hubo una coincidencia histórica de movimientos estudiantiles. Las razones eran distintas. 68 es un punto importantísimo para la historia reciente de la humanidad, ¿no? Así es, la guerra de Vietnam en Estados Unidos, el autoritarismo francés, qué sé yo, la India, ¿no? Acabo de leer un artículo de Octavio Paz, una carta que acaban de sacar sobre el tema. Entonces me parece que
que hay que explicar esas coincidencias para darse cuenta del cambio, porque todo eso también trascendió en un cambio en las relaciones familiares, ¿no? Los papás que le decían a las chicas que usaban minifalda, está muy corta tu blusa, como era el caso de mi papá con mis hermanas. Es decir, hubo cambios a todos niveles. ¿Cómo se transforma, Gustavo, una protesta que en principio es una protesta contra la represión en algo mucho más amplio? Incluso, no sé si en ese momento, y esa es una pregunta que me parece importante, si en ese momento quienes participaban en este movimiento alcanzaban a dimensionar lo que podría significar a futuro. No, yo creo que no. Yo creo que participamos en un evento que sabíamos, conforme pasaban los días, que iba a ser muy relevante. Y lo percibíamos sobre todo por el enorme apoyo que hubo en la Ciudad de México respecto al movimiento estudiantil. Pero hasta dónde iba a llegar eso no era una idea que estuviera realmente reflexionada y pensada y todo eso. Y yo creo que tienes el movimiento de 68, lo tienes propiamente con dos partes. Yo digo, hay la parte claroscura que tenemos en el movimiento, que es primero es la parte del movimiento como tal, su crecimiento, su desarrollo, que yo creo que empieza propiamente con la manifestación del rector el 1 de agosto y en cierto sentido culmina con la manifestación silenciosa el 13 de septiembre. Y luego tienes la parte oscura del movimiento, oscura por la represión que desató el gobierno en contra del movimiento, que empieza con la ocupación del ejército a la UNAM y luego al Politécnico, y termina con la matanza el 2 de octubre. Entonces, visto así, uno podría decir, como muchos dijeron, es un movimiento derrotado. Ahora, si lo ves a lo largo de una secuencia más amplia, pues en primer lugar tienes un gran número de brigadistas, gente que estaba en el movimiento 68, que se fue a trabajar con obreros, con campesinos, con colonos, a desarrollar toda la movilización que por otro lado hubo para la libertad política, ¿no? Entonces, depende cómo lo quieres ver, pero si lo ves en ese contexto, yo creo que tiene un gran impacto. Y además es muy amplio, ¿no? Porque, vamos, un hecho tan poderoso, tan impactante, tan fuerte como la matanza del 2 de octubre, que finalmente, por eso estamos aquí hoy, ¿no? Porque es el punto que marca históricamente ese 68, termina de alguna manera por ocultar, ¿no?, todo lo que había detrás, es decir, el ambiente previo, el ambiente el ambiente que vivían ustedes como estudiantes, las mismas reivindicaciones. ¿Qué se debe retomar de todo lo que fue el movimiento, de esos días, de esas semanas que empezaron en julio y que terminan no el 2 de octubre, sino más allá con la disolución del Consejo General de Huelga en diciembre del 68? Yo retomaría tres ideas muy importantes. Había una frase que repetían a cada rato, sobre todo los compañeros del Politécnico, que seguramente acordarás, que decían concretito, concretito. Y esa idea transporta una cuestión. Cuando tú estás discutiendo el antecedente movimiento, del Twitter. ¿Eh? Es el antecedente del Twitter. Se va al Twitter después, pero con una tendencia muy clara, es decir, concentras y condensas en 2 o 3 palabras lo que estás realmente queriendo decir en un gran rollo. ¿Y era porque tiraban mucho rollo los de políticas o qué? Yo creo que porque siempre ha sido los muy... de economía. ¿Quiénes eran más rolleros? Y los de filosofía. Y los de filosofía, ¿no? Y yo creo que los del Poli sí era un discurso absolutamente diferente, muy en la cuestión táctica, qué vamos a hacer para mañana y todo eso. Esa es una lección que yo creo que es muy importante para hoy. Creo que otra lección muy importante, me parece, es toda movilización tiene en su seno una disyuntiva. Y la disyuntiva es hasta dónde llega el movimiento, hasta dónde desde el lado de la responsabilidad de los dirigentes tiene que llegar un movimiento. Es una cosa dificilísima. Cuando estás en el movimiento es muy difícil decir, bueno, ya aquí me voy a enfrentar con la pared, pero ¿cómo hago un repliegue sin que la gente lo considere una traición? Pero todo movimiento, todo tipo de movilización se enfrenta a ese dilema. No son movimientos para ganar todo o perder todo, son movimientos para terminar negociando. Pero ¿cómo se logra y en este caso el 68, cómo se podía lograr una visión estratégica sobre lo que pasaba? Porque yo he leído muchos testimonios, ¿no? De que era incluso, que era
un movimiento, yo no diría que caótico, pero que era por un lado un movimiento festivo, que contrasta, ¿no?, con el tema de la tragedia. El 2 de octubre, ¿sabes? Con el 2 de octubre. El 2 de octubre, el 2 de octubre ensombrece dice Rodríguez mucho, ¿no? Curi, es una anomalía Claro. en el movimiento de 68. Ahora, es una anomalía, pero ¿qué tanto el movimiento del 68 pudo darse o pudo alcanzar esa magnitud sin la represión del gobierno desde un principio? Porque pues. nace por la represión y concluye con un acto represivo. Sería más una parecido al mayo francés, por Pero ejemplo. no, hay Pero, una, fíjate, pero estaríamos hablando de eso ahorita. otra cosa. si habría Yo creo que tenido hay esa- yo creo que hay una entrevista que le hace Rodríguez Curi, que es un gran historiador del Colegio de México, A Guevara Niebla. a Guevara Nieble. Y lo que le está diciendo es, vamos a pensar en si no hubiera habido la represión, en qué hubiera desembocado el movimiento 68. Y Gilberto responde algo que yo lo suscribo totalmente: hubiera empezado el proceso de transición democrática. ¿Sí se hubiera transformado en un movimiento político como tal? Pero no el movimiento, pero hubiera generado, yo creo. No, por supuesto, pues, era un movimiento. Hay que pensar que Morena es un movimiento social antes que un partido político. Es decir, el antecedente de esa desconfianza en las instituciones, en las estructuras políticas, estaba presente en 68. Por eso la representación variable, por eso los representantes de los estudiantes, los voceros, cambiaban de una sesión a otra, ¿no? Porque había mucha desconfianza ya desde entonces a los partidos, a las instituciones. Cuando el gobierno trata de caracterizar al movimiento de 68 como un movimiento partidista, el Partido Comunista, nada más falso, fue un movimiento muy espontáneo que llevaba gente de todas las maneras de pensar, nos unía a la defensa, al principio a la defensa de la universidad y después la defensa de ciertos valores. Sin la participación de Barros Sierra el 1 de agosto en la manifestación y en izar la bandera media, mucha de la comunidad universitaria no hubiera participado en el movimiento. Y sin embargo, yo creo que esta narración, que empieza en 68, pasa por la reforma política, que Hernán se la lleva hasta el PESUM, tiene mucho de contenido mítico, ¿no? Y Sí. creo que nos hace perdernos la historia de carne y hueso. O sea, los chavos de preparatoria que al principio en la Ciudad de México derrotaron en las batallas a los granaderos, lo que forzó la intervención del ejército, ¿no? La responsabilidad política de los estudiantes que nunca amenazaron las Olimpiadas, el hecho mismo de las Olimpiadas. Creo que hay toda una dimensión ahí que trasluce un ánimo libertario, sí festivo, un ánimo de responsabilidad política y ciudadana, que luego vendrá a anudarse como otro proceso más a la transición a la democracia y que creo que sí nos deja algunas trazas de grupos sociales, de capital social, como la nueva izquierda, ¿no? Mucha de la nueva izquierda vino de ahí. Algunos triunfos, digamos, retardados, como mencionaba Gustavo, como la expansión del sistema de educación superior, la incorporación de la generación de 68 a las instituciones, o sea, un proceso súper complejo. Yo creo, retomando lo que preguntabas hace rato, que podemos retomar dos cosas. Y creo que esto ha venido siendo más frecuente cada vez después de Ayotzinapa. Fíjate que antes de Ayotzinapa, siendo yo ayudante de profesor, años antes, con Octavio Rodríguez Araujo en Ciencias Políticas, nos dábamos cuenta que cada vez tenía menos sentido para los estudiantes de licenciatura, aunque fueran muy avanzados, el movimiento de 68. Algunos ni sabían de qué se trataba. Pero eso es más o menos lógico, ¿no? Claro, es decir, ¿no? la brecha, los Lo que años... quiero decir es que Ayotzinapa trajo de alguna manera un reflejo, un resurgimiento de algunos reflejos antiautoritarios ahí. No solo la resonancia de que fuera el Estado contra los estudiantes en algún sentido, ¿no? Hay otras conexiones ahí, algunas muy sutiles, como que los herederos de la guerra sucia que se vino después del 68, como los Figueroa, estuvieron ahí metidos también. Bueno, hay en el una asunto constante, sobre todo en la Ayotzinapa. zona de Guerrero, ¿no? Claro, ahí hay una constante política que viene, digamos, de la reacción a este impulso libertario. Yo creo que lo que retomamos o lo que ha retomado mi generación de entonces son esos reflejos antiautoritarios. Así como nosotros que no vivimos nada de eso, yo nací 20 años después de la masacre de Tlatelolco, así como
no vivimos, por ejemplo, los sismos del 85 y ahora mi generación salió con reflejos antisísmicos como si lo hubiera vivido, porque lo tomamos no solo de los libros, sino de la memoria de nuestros padres y de los medios. Yo creo que de alguna manera ha venido a generarse una memoria ex post de la misma manera, reflejos antiautoritarios que heredamos de los dirigentes y de la generación del 68. Pero ¿cuál es la referencia? Me refiero, ¿cuál es la referencia que tiene tu generación al 68? Yo creo que ¿Hay referencias directas? Yo creo que es importante, Sí. porque sí tenemos que tomar en cuenta cómo la historia va desgastando finalmente. somos yo te una de podría las decir, últimas por ejemplo, generaciones que estudió con profesores, que ha estudiado con profesores de la generación del 68. Entonces ahí hay un intercambio directo, ¿no? Que permite insertar nuestra experiencia, lo que tenemos más próximo. Sí, lo digo por lo que tú mencionabas, que muchos de tus Sí. compañeros ni les venían ni les iban, ¿no? Sí. Al final Pero de eso cuentas. permitió finalmente poner en diálogo experiencias de ataque a las libertades, de represión política, que creo que han fructificado. No, yo te podría decir que personalmente tengo una gran admiración por la generación del 68. Quizás si pudiera haber elegido otro momento para nacer, realmente me hubiera gustado estar inmerso en ese momento de la historia, primero porque quizás envidio un poco que tenían muchas más certezas de las que hoy tenemos, me parece. Tal vez me equivoque. Y luego también porque había una posibilidad en el horizonte de cambiar el mundo que se veía como algo mucho más fácil de alcanzar. Y creo que hoy nos hemos dado cuenta que los cambios son mucho más complicados de lo que pensamos y que toman mucho más tiempo. Pero por otro lado también creo que ni siquiera nos podemos imaginar. Mi acercamiento al 68 fue a través de este libro, que es el más conocido, que sé que tiene varias imprecisiones históricas, pero que yo lo leí a los 14 años y para mí fue como un texto, digamos, como muy importante en mi acercamiento al tema. Y sí, digamos, leer cuestiones como, por ejemplo, cuando ellos hacían una pinta, las pintas aparecían pintadas de gris casi el mismo día o al día siguiente ya estaban tapadas y volvían a pintar en el mismo lugar. Digamos, es un México que creo que ni nos imaginamos, donde la libertad de expresión estaba casi completamente coartada, donde las libertades eran y creo que ni nos lo podemos imaginar nosotros. ¿Cómo era ese México, Gerardo? ¿Cómo enfrentar eso? este tema que acabas de mencionar, la libertad de expresión no existía prácticamente. Acuérdate que el cine se censuraba, no podíamos ver las películas, salvo quizá en la universidad por los cineclubes, el que organizaba Paul Leduc en el Auditorio de Humanidades. Pero Y el que yo tenía en economía con en el de otros, economía que era también muy bueno, pero nos trataban como menores de edad a los ciudadanos. Y por eso la universidad tenía un clima libertario muy distinto al resto del país. Películas como La batalla de Argel, de Gilo Pontecorvo, Zeta, no pasaban en la cartelera o pasaban 3, 4 años más tarde o 5. En cambio en la ciudad universitaria los podíamos ver. Tuvimos una cuestión chistosísima en esto, que la primera película de los Beatles la sacaron unos cuantos días en la cartelera comercial, pero les pareció que iba a dañar a la juventud, los que estaban censurando esto, y luego prohibieron incluso que viniera en una gira a los Beatles, y finalmente sacamos en el Cineclub de Economía la película que fue un éxito absolutamente rotundo durante una semana. ¿Cuál era la película? A Hard Day's A Hard Day's Night. Sí, la primera, ¿no? Sí. Eso muestra a qué tipo de sociedad vive. Yo creo que una de las ganancias del 68 es la libertad de prensa. Hace 8 días pasaron en TV UNAM un documental sobre Ayotzinapa a 4 años. Es inimaginable que 4 años después del 68 hubieran pasado algo sobre el 2 de octubre. Yo quisiera comentar algo sobre eso. Una de las partes que más me llamó la atención cuando leí este libro fue cuando entrevistan a Oriana Fallaci, que estaba en México en ese momento, había venido a cubrir los Juegos Olímpicos y recibe un impacto de bala en Tlatelolco y dice: me asombran también las noticias en sus periódicos. Qué malos son sus periódicos, qué timoratos, qué poca capacidad de indignación, qué olimpiadas ni qué nada. Apenas me den de alta en este hospital, me largo.
Y yo me puse a revisar lo que fue la prensa al día siguiente del 2 de octubre. Y digo, sí creo que los propios medios tienen que hacer una autocrítica. Yo sé que estaban censurados, pero sería interesante que salieran a contarnos los propios medios cómo era esa censura para que estas cosas no se repitan. Porque yo creo que es interesante, por ejemplo, el Universal tituló Tlatelolco, campo de batalla, como si hubiera sido un enfrentamiento. La versión oficial. El Sol de México, bueno, una cosa pavorosa, dijo, el objetivo, frustrar los Juegos Olímpicos. Y abajo un pequeño subtítulo que decía, manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. O sea, casi era un editorial, comprando completamente la visión oficial. Y Telesistema Mexicano, que es el antecedente de Televisa, que fue, por cierto, el único que esa noche transmitió en el noticiero de Julio Scherer los sucesos digamos, no con la cobertura que se le debería haber dado, pero por lo menos sacó una toma donde aparecían y donde se veía claramente que estaban los dirigentes arrinconados, que no tenían armas, y creo que fue muy importante. Pero duró muy poco tiempo, porque al día siguiente ya vimos a Jacobo Saludowski en su espacio noticioso comprando completamente la versión oficial, y luego él cuenta, y por eso digo que sería interesante que los medios nos hablen de cómo era esta censura, pero él cuenta que le habla Díaz Ordaz, que le llama por teléfono y le dice, Jacobo, vi que tenías ayer una corbata negra en tu noticiero. O sea, le habló para decirle que tenía un signo de luto en su noticiero, para reclamarle. Jacobo lo que le dijo es, señor presidente, yo toda mi vida uso corbata negra. Pero esto ilustra como nada el México en el que vivíamos y cómo era la relación con los medios. Y una relación que duró muchos años más. Vamos a hacer una pausa y continuamos, si nos permites, Hernán, que regresamos después de mensajes. Continuamos en Es la Hora de Opinar, este programa especial en torno a los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Hernán, hablabas de los medios, hablabas de la censura, de la forma en que no se dio la noticia, al final de cuentas, ¿no? Sí. Creo que conocimos, solo 30 años después, según leía hoy un artículo de Jesús Ramírez Cuevas, justo, que escribió en La Jornada, solo 30 años después pudimos ver en televisión imágenes mucho más claras de lo que había ocurrido esa noche. O sea, también creo que los medios se tardaron bastante tiempo en abrir el tema y hablar con apertura sobre lo que había sucedido. Todavía con Salinas, la película Rojo Amanecer, entiendo que fue censurada por un tema por cómo hablaban del ejército. Y esto me remite sobre todo a lo siguiente. Obviamente estamos en un México completamente diferente, pero donde la libertad de prensa es mucho mayor, pero también creo que quedan resquicios de un autoritarismo distinto, ejercido de otra manera, pero el control político de los medios a través de los recursos públicos todavía sigue marcando la línea editorial, y vimos cómo al día siguiente de que Murillo Karam nos diera a conocer su verdad histórica, los periódicos lo publicaron casi de forma crítica en 8 columnas. Vimos cómo los sucesos de la Casa Blanca fueron transmitidos, pero no con oportunidad ni en su momento. Al día siguiente. ¿Qué te refieres con oportunidad? Bueno, al día siguiente. No me quiero desviar porque. No nos desviemos, pero al día siguiente aparecía. No venimos a platicar de ese tema. Yo quiero apuntar una excepción a lo que decía Hernán, que si bien es una excepción tímida, está ahí, existe en la misma semana. Hay inercias, yo creo que hay inercias. Es el Excelsior, ¿no? Ajá. En el Excelsior hubo una protesta de los caricaturistas, hubo artículos editoriales, creo que nada más el de Froilán López Narváez, el viernes siguiente, que es cuando le tocaba su columna, pero sí hubo una reacción un poco más indignada. Ahí había una ventana diferente a lo que ponía, por ejemplo, el Universal o el Heraldo, ¿no? Pero yo creo que, digamos, para tratar de continuar construyendo qué era lo que era el México de ese momento. Sí, yo creo que el tema de libertad de expresión es el gran tema que empieza a romper el movimiento 68. Entre otras cosas,
Por ejemplo, hacíamos manifestaciones y sabíamos que todas las manifestaciones iban a terminar disueltas por los granaderos. O sea, no había manera, no de ir al Zócalo, sino de... ¿Siempre estuvieron conscientes de eso? ¿Cuándo se dieron cuenta de que No, iba bueno, a depende de llegar? cada quien. Yo en 65, que entré a Economía, la primera marcha a la que fui fue contra la intervención de Estados Unidos a República Dominicana, creo, y empezaba la marcha en la Normal, y a las 3 cuadras ya estábamos ahí disueltos y corriendo. Y lo que hacían los granaderos era ponerse un cinturón con la hebilla, y con eso nos empezaban a golpear, y bueno, era un movimiento totalmente indefenso. Eso, más la censura cultural, más los medios totalmente... ¿Cómo rompió el movimiento 68? Es muy interesante. Ese cerco informativo, solamente lo ves después, porque es totalmente espontáneo, ¿no? O sea, no es algo que lo haya pensado nadie. Pero usando a las manifestaciones como el mecanismo, o sea, los periódicos no sacaban la noticia de qué estabas demandando, pero sí sacaban las fotos de los perros diciendo muera el mal gobierno, o los monigotes de Díaz Ordaz y de los granaderos, y entonces encontró ahí el movimiento una manera, en cierto sentido, del cerco. Y la otra muy importante, las brigadas. O sea, las brigadas, que había miles por toda la Ciudad de México, era el mecanismo de comunicación del movimiento con los ciudadanos en la ciudad, y fue absolutamente eficaz. Y las pintas sobre los autobuses, ¿no? Las consignas del movimiento, las demandas pintadas en los autobuses. Esa era una especie de Twitter del momento, ¿no? Es decir, 5 frases. Una cosa muy importante que ilustra el clima es, y hablando de esto de los medios, Julio Scherer entra a la dirección de Excelsior en julio de 68, es decir, y Coincidiendo con el inicio prácticamente. Exactamente. Del Y el movimiento. 3 de octubre, el cartón de Abel Quesada, ese manchón negro, ¿no? Con la pregunta ¿por qué? Yo creo que simboliza toda la actitud precisamente de los medios. Fue muy valiente de parte de Abel haber hecho eso, de Excelsior, de publicarlo, ¿no? Porque era muy fuerte realmente, era como la corbata negra de Jacobo, pero aquí rotundo en un periódico de circulación nacional. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de cómo vivíamos en ese tiempo. ¿Cómo percibían ustedes ese cerco informativo? Decir, pues nos dieron con todo y no pasa nada. Bueno, las manifestaciones, mira, no había una sola manifestación que pasara por Reforma y Bucareli que no terminara gritando prensa vendida. Sin embargo, lo que debo también decir es que era un gran número de reporteros que rifándosela jugaron un papel increíble, ¿no? O sea, me acuerdo de Ubaldo Díaz, me acuerdo de Carlos Ravelo, me acuerdo de varios más. René Arteaga, que iban al movimiento. Bueno, obviamente ahí estaba cada rato Monsiváis, que por eso sacó su crónica, pero reporteros, muchos que estaban, pero absolutamente solidarios. Ese es un tema bien interesante. Hace poco yo escuchaba a Reyes Razo, Miguel, que hablaba de la manifestación del silencio y de cómo era su relación, la relación de los reporteros con los directivos y los dueños finalmente del Heraldo, ¿no? Y él hacía mención de uno de los hijos, no sé si tenía varios, del dueño del Heraldo, que decía, de esto no publicamos nada porque son unos pinches comunistas, que los maten a todos. Entonces, sí había ciertamente censura oficial, pero también había una idea, no sé si de clase o de qué tipo, un ambiente ¿no? anticomunista. Un ambiente en general, anticomunista, de la ¿no? época. Y de una increíble docilidad. O sea, hablando del Heraldo, el director del Heraldo entonces hizo una carta dirigida al secretario de Gobernación que yo lo pondría al lado del informe presidencial de Díaz Ordaz en su cuarto informe presidencial. Es inenarrable. Señor secretario, como le hemos dicho al señor presidente, aquí estamos para sacar la verdad de la historia. Ya denunciamos a los comunistas, díganos más qué tenemos que hacer. Por ahí va, está todo el texto. Pidiendo línea. Sí. absolutamente. Hay una cosa circunstancial que mencionaba Gustavo fuera del aire, que era que la estética del movimiento puede parecer por momentos muy cercana al comunismo, no porque el movimiento lo fuera, nos contaba Gustavo, sino por quienes tenían influencia en la imprenta universitaria, ¿no? Pues Entonces, los de ciencias políticas. Sergio Cermeño era el... Hacemos una pausa y le entramos a ese tema. ¿Sí? Vamos a regresar con más de este programa especial de Es la Hora de...
Estamos en este programa especial de Es la Hora de Opinar con motivo de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y bueno, pues evidentemente de la matanza del 2 de octubre, pero se trata de ir mucho más allá y no quedarnos en esa efeméride que es importante, que es simbólica, pero el movimiento marca mucho más cosas. Hablaba Gibran, antes de ir al corte, de la estética del movimiento y de esta sensación de que tenían muchos de que era un movimiento de izquierda, un movimiento comunista, no un movimiento de izquierda, porque hoy ya la izquierda y el comunismo pueden entenderse no necesariamente como lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que hay dos momentos y nos podrán decir. Hay un momento donde hay involucrados chicos mucho más de preparatoria e incluso de secundaria que registran las crónicas, y después cuando se incorporan los universitarios, ¿no?, particularmente la UNAM, en que ese movimiento que ya estaba en efervescencia se politiza y se ideologiza más. Y no solamente por la presencia, sino por la capacidad de ruido que tienen los universitarios, de influencia en otros ámbitos, por lo de la imprenta. Y entonces esta predominancia de esta estética creo que empata muy bien con el clima anticomunista de la época, que vino a endurecerse en México después de la Revolución Cubana, ¿no? ¿Hasta dónde estaba esa politización, Gerardo? Era, desde mi punto de vista, era mínima. Si la mayoría de los estudiantes universitarios no tenían idea, los de economía y ciencias políticas, toda, pero claro, ingeniería, comercio, etcétera, eran totalmente ajenos a los temas políticos. Yo creo que nadie sabía quién era Demetrio Vallejo, por ejemplo, de quien se pedía la liberación. Pero sí era en el clima, ya poco a poco, tiene razón Gibran, poco a poco se fueron informando y politizando. Pero yo creo que el espíritu siguió siendo muy universitario, porque sobre todo después de los ataques del presidente a la comunidad estudiantil, con aquel discurso amenazante del 1 de septiembre, creo que siempre estuvo presente el valor de la universidad, y cuando me refiero a universidad me refiero a las instituciones de educación superior. Es decir, creo que había un clima antiintelectual, que era lo otro que caracterizó mucho a la actitud del gobierno y de los medios en ese momento. Es decir, este rechazo de la prensa tenía que ver mucho con actitudes antiintelectuales, ¿no? ¿Cómo eran los liderazgos, Gustavo? Bueno, porque conocemos algunos nombres, algunos también que han aprovechado, ¿no? Todo lo que tiene lo que se ha creado de mito el 68. Pero ¿qué era? ¿Cómo se tomaban las decisiones? ¿Quiénes eran los líderes? ¿Había líderes? Yo conozco a más líderes que a seguidores. Hay más líderes que estudiantes, ¿no? Había muchos gays y pocos apaches, ¿no? No, yo creo que el movimiento, el Consejo Nacional de Huelga, que era digamos, la dirección política del movimiento, estaba en un momento cuando ya empezaron a meterle un poco de orden, digamos, pidieron que cada escuela nombrara 3 representantes, cada escuela en huelga, 3 representantes al Consejo Nacional de Huelga. Así es que por lo menos tenías 240 miembros del Consejo Nacional de Huelga. Ahora, de esos, yo pienso que cualquiera puede resumir, hay un liderazgo de unos 15 dirigentes. Los menciona Monsiváis en su libro La tradición de la resistencia 40 años después, ¿no?, del movimiento. Entonces, los 2 dirigentes incontestables son Gilberto Guevara y Raúl Álvarez Garín. Luego tienes lo que a mi juicio son los 3 que representan de alguna manera el espíritu de la dirigencia del 68. Y tienes a Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, del Chapingo, que es así recio, el que siempre aparece en todas las fotos dirigiendo los camiones. Luego está Marcelino Perelló, que por la silla de ruedas, pero por la habilidad, la frescura del pensamiento, me parece increíble. Y luego está Luis González de Alba. Ninguno de los 3 representa, salvo Perelló, que tenía una fuerza política muy grande en el movimiento como tal. Los otros son más bien símbolos muy importantes, y González de Alba un símbolo mucho después, a partir de que está en la cárcel y que saca sus libros. Y luego, después de eso, tienes unos 12 dirigentes, en donde yo estaba entre ellos, pero... Y esto es muy importante mencionarlo, te voy a decir por qué. Porque hay una idea que
se trasmina en los movimientos sociales hoy, que yo creo que es muy negativa, que es la idea, como no queremos que nos coopten, como no queremos que nos compren, entonces no hay dirigentes, todos somos dirigentes. No es cierto, siempre hay dirigentes, y el problema es si esos dirigentes están sujetos a rendición de cuentas, y nosotros, mira, yo varias veces me quisieron quitar de la representación del CNH por tomar decisiones, ¿no? Ahora estaba en asamblea abierta, explicaba y no me pasó nunca nada, pero estábamos todos los días sujetos a eso. Y lo más importante de todo es, si tú ves los volantes con muchas citas de Marx y de Mao y todo eso, es porque nuestros amigos de la Facultad de Ciencias Políticas se apoderaron de la imprenta universitaria. Ellos sí tenían el monopolio de la imprenta. Y empezaron a sacar todo eso. Pero como el movimiento era muy descentralizado, entonces en cada escuela tenía sus propios volantes y todo eso. Entonces, si ves el conjunto de volantes, lo que vas a ver es un gran movimiento, como decía Gerardo, que estaba más bien con ideas en contra del autoritarismo, estaba empezando a entender qué quiere ser ciudadano, probablemente sin siquiera usar la palabra. Y eso, así se conformó ese movimiento. Ahora, dirigir una asamblea de 240 personas todos los días, empezaba a las 10 de la noche y acababa generalmente a las 3 o 4 de la mañana, solamente 2 personajes lo podían hacer, que era una compañera impresionante, que era Roberta Bendaña, que le decíamos la Tita, y un compañero más o menos del mismo calado del Politécnico, que le decíamos Toto. Entonces, cuando queríamos que hubiera orden, empezábamos a gritar todos Tita, Toto, para que fueran ellos los que más o menos le dieran orden al movimiento. Conclusión para mí, esta cuestión de la conjura comunista era un absoluto invento, imposible de llevarlo a la cabo, independientemente de que hubiera querido alguien hacerlo. Pero Díaz Ordaz particularmente estaba envenenado con una nota de anticomunismo, más allá del anticomunismo del momento y de la época y todo eso, él particularmente. Díaz Ordaz, a ver, esta es una especulación, pero ¿Díaz Ordaz tenía claro lo que estaba pasando en México? No, para nada. Porque además era una personalidad autoritaria, tradicional en ese momento. Yo diría que con cierta paranoia, con ciertas inseguridades. Y rodeado de más paranoicos. ¿O no? Rodeado de más paranoicos. O oportunistas. Oportunistas, pero al mismo tiempo hablábamos de los halcones y de las palomas adentro del gobierno, igual que en la guerra de Vietnam, ¿no? Y había gente que le opinaba en un sentido positivo y que tendió puentes. Reyes Heroles estaba en Pemex, no hay que olvidarlo, y él fue una pieza clave para nombrar a los representantes del gobierno. Pero por el otro lado estaban otros personajes que Coronel Rosal, en fin, bueno, Luis Echeverría, que uno no sabe realmente qué papel jugaron en todo eso y no creo que haya sido muy positivo. Son de las grandes preguntas. Hay una cosa que apunta ahí don Ariel Rodríguez Curi, de que en algunos de los episodios más represivos, Díaz Ordaz no estaba en la Ciudad de México, ¿no? Y otros que podrían ilustrarnos mucho el papel que jugó Luis Echeverría, ¿no? Claro. No desde el principio, pero quizá a partir de la segunda o de la tercera intervención del ejército en actos represivos sobre el movimiento, empiezan a incorporarse batallones de guardias presidenciales. Rodríguez Curi ha encontrado en un libro que se publicará, lo tiene en un libro que se publicará en diciembre en el Colegio de México, ha encontrado testimonios de Luis Echeverría llamando al secretario de la Defensa para pedir la intervención, arrepintiéndose después, y el secretario diciéndole: con el ejército no se juega, Luisito. O sea, parece que ahí sí hay una parte muy importante, no sé si de ocultamiento directamente a la figura presidencial, porque además es muy difícil de pensar con alguien tan controlador como Díaz Ordaz, pero sí un personaje intermedio que tenía mucho que ver con la articulación política, la respuesta al movimiento. Y que tenía muchas aspiraciones, ¿no? Vamos a hacer una pausa y vamos a concluir con este debate y con este programa especial sobre los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Quédese aquí, continúa la hora de opinar.
Ya estamos de regreso para concluir nuestro debate sobre el 2 de octubre y sobre el movimiento estudiantil de 1988. Se ha ido como agua este programa y bueno, harían falta muchos más, ¿no? Para analizar a fondo lo que representa el 68. Vamos a concluir, Hernán. ¿Qué es lo que te queda a ti? A mí me parece que el 68 fue muy importante para la izquierda en México. Vivíamos en un régimen de partido de Estado, donde la única oposición tolerada era, bueno, los partidos paraestatales o el Partido Acción Nacional. Y la izquierda, digamos, por lo menos la izquierda comunista estaba casi proscrita en este clima del que se hablaba de anticomunismo. Yo tengo dudas de qué tan relevante o no fue el papel del Partido Comunista Mexicano en el movimiento. Sé que varios de ellos después fueron a dar a la cárcel y que fueron de alguna manera vistos como el responsable de muchas de estas cosas que sucedieron, pero creo que fue muy importante para que la izquierda se planteara después, digamos, varios años después, se planteara la ruta electoral como algo prioritario y que la lucha por la democracia dejara de verse en términos, o sea, el término, digamos, que se usaba en esa época de democracia burguesa y de descalificar a la democracia como el camino, digamos, de las transformaciones, creo que cambió mucho después del 68 y los años que vinieron, gracias a que hubo un gobierno con una perspectiva reformadora, como fue Jesús Reyes Heroles, que decidió ir por la reforma política, y que sin esos cambios, digamos, sin lo que ocurrió en el 68, no hubiéramos tenido una izquierda que ya en 82 estaba postulando un candidato a la presidencia, en 88, bueno, ya en alianza con Cuauhtémoc Cárdenas, y que después derivó en la formación del PRD. Pero creo que el camino de las transformaciones de la izquierda en México, en ese camino el 68 fue sumamente importante. Gerardo. Yo creo que fue al principio, sobre todo porque la capacidad de organización venía, los que tenían experiencia política eran los miembros del Partido Comunista, pero socialmente el Partido Comunista no representaba nada en ese momento. Y efectivamente hay que acordarse que eso coincidió también con el surgimiento del eurocomunismo, es decir, otra forma de la vida política. Pero yo creo que los cambios han sido para toda la sociedad mexicana, no solo para la izquierda. Yo creo que la sociedad mexicana en su conjunto se transformó en ese momento. Las luchas libertarias, incluso las individuales, las personales, había algo de rebelión personal en cada estudiante, más que una convicción masiva, era cada uno de nosotros estaba cambiando. Y eso fue muy importante porque eso dio lugar a muchas transformaciones de la familia, de las relaciones, de la aceptación de las diferencias, de la tolerancia. Estos valores universitarios finalmente lograron transmitirse a la sociedad. Recuerdo que la manifestación del rector, las consignas eran: la educación requiere de libertad, la libertad requiere de educación, viva la discrepancia. Y yo creo que esta es la gran lección del 68 y esa es la gran lección para el futuro, porque todas las libertades ganadas pueden ir para atrás algún día. Y ahí sí la sociedad mexicana tiene que estar siempre alerta a no perder nada de lo que ha ganado. Gracias, Gerardo. Y recomendar tu libro, 1968, Estado y Universidad, ¿no? Así es. Un gran documento. Gibran, conclusión. Yo me quedaría con la cita que hacía don Gerardo de Barros Sierra, con el viva la discrepancia. Creo que resume muy bien el espíritu libertario de los estudiantes. Hay que retomar eso, hay que retomar la responsabilidad democrática con la que actuaron. Decía Gustavo, no es fácil definir límites y tal. Y los estudiantes siempre se mantuvieron, digamos, responsables, no provocar la violencia, no amenazaron los Juegos Olímpicos, presentaron una carta donde planteaban prácticamente una tregua. Y por otro lado, un recordatorio de lo que no debe volver a ser jamás. Correcto. Gracias, Gibran. Gustavo. Yo creo que la sociedad mexicana se está reconciliando con muchas cosas de su pasado. Tiene que reconciliarse bien, la sociedad, quiero decir, la sociedad, el Estado, las élites políticas económicas, tiene que reconciliarse bien con el 68. Hay todavía dos cosas que no están resueltas y tienen que resolverse. Primero, ¿cuál es la responsabilidad política específica de los funcionarios que estaban al frente del Estado? Sabemos de Díaz Ordaz, no sabemos bien de Echeverría, suponemos que tiene una responsabilidad y eso debería de verse. Y segundo, por el bien del país y por el bien del Ejército, una institución que yo respeto mucho, es muy importante que el Ejército
defina con claridad cuál fue su papel el 2 de octubre particularmente, pero no solamente, porque creo que en el ejército hay mucha gente muy valiosa, democrática, y fueron en cierto sentido en ese momento utilizados de una manera contraria a lo que es el espíritu del ejército. Y termino diciendo que a mí me parece que la mejor manera de honrar al 68 y a estos movimientos en los 70 por ese lado es ejerciendo nuestro derecho a ser ciudadanos participantes en una sociedad, críticos y al mismo tiempo dispuestos a encontrar consensos y convergencias. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a todos y gracias a usted por habernos acompañado esta noche. Mañana lo espero en punto de las 10, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.